Bueno, y Mauro, que nos cuenta de manera muy, muy cortita que cuando él era chico, cuando tenía aproximadamente 6 años, vivía en la zona de Alderetes, y su casa tenía una galería grande hacia el fondo y un patio bastante amplio. Y cuenta que una tarde, cuando salió al fondo de su casa, vio un nenito muy bajito que subía por un árbol que tenía en el fondo de casa, una higuera de muchos años, una higuera añosa que había en el fondo de la casa. Veía a este nenito subiendo por ahí y él se le ocurrió que podía haber higos, entonces fue corriendo hasta allí y le dijo bájate de mi higuera. Y cuentan que este nenito comenzó a reírse y que a él le impresionó mucho porque lo veía que saltaba de una rama a la otra como si fuera un animal. Y en un momento le cayó encima. Cuando le cayó encima, este nenito quedó parado al lado de él sin tocarlo, pero él sentía que se asfixiaba, que no podía respirar, le costaba mucho respirar. Desde aquel día, en muchas oportunidades, veía a este duendecito correr por el fondo de la casa, y cuando se lo contaba a sus padres, ellos nunca se lo creían. En una oportunidad, estaba en el fondo con un primito de él jugando a la bolilla, y una de las bolillas se fue un poquito más lejos del lugar donde estaban jugando, y cuando fue a traerla, desde atrás dice que sintió que lo tomaron del cuello y comenzaron a ahorcarlo, y él se desvanecía prácticamente por la falta de aire, y su primito lo miraba muy asustado, porque sin acercarse. Cuando parecía que iba a desfallecer, esta aparición lo soltaba. Después él le preguntó a su primo por qué no se había acercado, y él dice que él veía a este enanito con la cara de un viejo, con un rostro maligno, un rostro demoníaco, muy distinto de lo que lo veía él, que lo veía como si fuera nada más que un nenito. Bueno, esta aparición comenzó a ser más frecuente en la casa y ya dentro de su habitación, tanto que por las noches prácticamente no lo dejaba dormir. Eran noches completas de sentir que en un momento le sacaban la colcha, le sacaban la almohada, la cama comenzaba a moverse, por momentos era asfixiado con la misma almohada. Sus padres estaban al tanto de esto y estaban un poco cansados de la situación, porque ellos pensaban que se trataba de pesadillas, porque muchas noches comenzaba a los gritos, a llamarlos, asustado, llorando, y ellos pensaban que se trataba de pesadillas, hasta que una noche, cuando él se encontraba durmiendo, sintió que le taparon la boca y la nariz, otra vez a punto de asfixiarse, que comenzó a moverse hasta que cayó de la cama y dio con la mesa de luz. Se lastimó la cabeza y fue en el momento en el que sintió que lo soltaron y comenzó a gritar. Cuando su padre vino, que es el primero que entró en la habitación, primero vio que tenía lastimada la cabeza y además luego se dio cuenta que tenía en la cara la marca de una manito muy pequeña, pero marcada como muy roja, como si esa mano hubiera estado muy caliente. Bueno, fue en ese momento cuando le creyeron lo que él estaba relatando, lo que estaba contando, y lo primero que hicieron es bendecir la casa, y luego llevaron a un señor que curaba, y este señor cuenta que colgó cintos en todas las picaportes de las puertas de la casa y en las ventanas, ¿sí? Y que además en su habitación colgaron un rosario. Dice que desde aquella oportunidad nunca volvió a sufrir la aparición dentro de esa casa, pero que sí seguían viéndolo en aquella higuera. Incluso ya con el pasar de los días, su padre mismo fue testigo de esta aparición en la higuera de este duende, que continuó viviendo en aquel lugar o apareciendo en aquel lugar durante 8 años, hasta que ellos se mudaron de aquel lugar. Así que bueno, quería compartir esa historia con nosotros, y así muchísimas gracias, que nos escucha siempre, que le gustó mucho la reunión del teatro. Nosotros vamos a ir con algunos de los mensajes que van llegando y vamos a continuar, porque no hemos parado, de que hemos arrancado no paramos para nada, así que no se pueden quejar, ¿eh?
Bueno, yo tengo acá que me mandaron y no puedo abrirlo, no puedo abrirlo, hay algún problema en la página de una aparición que está ocurriendo en Famayá, que dice que desde el domingo pasado se multiplican las versiones sobre una aparición de un ser sobrenatural en la zona de Famayá. Todo habría comenzado cuando un remisero se encontraba subiendo a una pasajera en una calle céntrica de la ciudad, momento en el que la mujer se quedó congelada, paralizada, mirando esta aparición. Y llegó hasta ahí porque no puedo abrir la noticia, ¿sí? Pero aparece en la página Tucumán Arde y tiene de título Entidad aterroriza al sur tucumano. Así que vamos a ver si después la podemos abrir para compartirla con ustedes, ¿eh? Gente de Aguascalientes ha vivido momentos de indescriptible terror. Tal es el caso de la siguiente narración, en la que se vieron involucrados un grupo de jóvenes estudiantes universitarios. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Duerman ya. Él está por venir. Está por llegar. Los muertos están vivos. Estás en la noche de los guardianes. Oscar, Fernando, Luis, Alain, Israel y Pablo toman unos días de descanso en una aislada y vieja casa situada entre el Honda y Pinos, Zacatecas. Solo hay un vigilante que cuida la propiedad. Por la noche, el grupo de amigos enciende una fogata. A lo lejos, ven otra. Extrañamente, la flama de aquella fogata permanecía fija, no se movía con el viento. No le prestamos mayor atención y como alrededor de las 11:30 nos fuimos a dormir. Al poco tiempo, una voz tenebrosa nos despierta. Es Luis. Su cuerpo se agita intensamente y habla con una voz que no es la suya. Alain trata de calmarlo. Es arrojado violentamente. Luis, con aquella voz, ordena: duerman ya. Luis se estremece nuevamente. Habla con su voz habitual. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Chavos! ¿Dónde están? Él se estremeció de nuevo y otra vez habló con aquella voz espantosa. Él está por venir. Está por llegar. Fernando le gritó: en el nombre de Dios, dinos quién eres. Él pronunció un nombre extraño, difícil de entender, y comenzó a moverse violentamente y nos salimos del cuarto en busca de un crucifijo. En eso Luis salió y fue a recargarse a una pared, mirando aquel punto donde habíamos visto aquel extraño fuego. Los muchachos regresan con el crucifijo. Lo acercan a Luis. Él lo rechaza con una mezcla de furia y miedo. Tratan de controlarlo. Israel lo abofetea para hacerlo reaccionar. Luis pierde el sentido. Al día siguiente decidimos irnos de ahí. Luis no recordaba nada. El vigilante nos contó que un enorme perro negro aparecía por el lugar y haciendo que los pocos habitantes del rumbo se espantaran. Varias veces le habían disparado matándolo y volvía a levantarse. Mucho tiempo después, aquel grupo escuchó el testimonio de un hombre que relataba cómo un hermano suyo fue atacado violentamente por un perro negro cerca de ese lugar y había escuchado una voz tenebrosa. El muchacho enloqueció y murió finalmente.